segundo, pero creo que están más cancheros los de segundo. ¿Saben de qué se trata el Holter? ¿Conocen lo que es el Holter, la presuro? ¿Están familiarizados con el método? Una idea muy vaga. Muy vaga, bien. Los de segundo sí, ya están más cancheros, Las supongo. chicas los están colocando ahora, así que Bueno, sí. así que ya saben cómo es. Pero bueno, Holter, esto es más a modo informativo. Holter se llama Holter, justamente el registro de electrocardiografía, por el apellido de quien lo descubre. Un equipo, como ven en la foto, un poco más incómodo de los actuales. Ya hace muchos años, este hombre nació en el 14, muere en el 83, y fue el primero en inventar esta técnica del monitoreo. Primero lo hizo para las ondas cerebrales, en realidad, pero como eran de muy baja amplitud, no dio resultado, y entonces después se inclina hacia la cardiología. Entonces, espérate que minimizo esto. Ahí estamos. Bueno, como sabemos, el Holter puede ser de 2 o 3 derivaciones, generalmente, nosotros el que tenemos es de 3 derivaciones, simultáneas, que podemos grabarlo en un periodo variable, generalmente lo usamos de 24 horas, inclusive se pueden hacer Holter de 48 horas en algunos casos, eso sin ningún inconveniente. Es un método no invasivo para detección, diagnóstico y cuantificación de las arritmias cardíacas. Podemos ver inclusive algunos cambios isquémicos transitorios y medición del QRS y del intervalo QT. La ventaja fundamental que tiene el Holter es que podemos correlacionar los hallazgos que tienen que encontramos en el electrocardiograma con lo que nos refiere el paciente en su vida habitual, digamos. No es un paciente que tenemos en una unidad coronaria con el monitor donde está acostadito sin moverse y sin hacer cosas, sino en su vida habitual podemos estudiar qué es lo que está pasando en el ritmo cardíaco. En esencia, consiste en un sistema que registra el electrocardiograma en movimiento para posterior análisis y la visualización. Para ello se requiere de un dispositivo que consta de los electrodos, en este caso son 5 electrodos, hay algunos que se usan 7, este es como el que usamos nosotros, el cable paciente y una grabadora que puede ser de distinta forma, tamaño, ahora son cada vez más chicas, ustedes las que conocen son las de Ecosur, que son realmente bastante chicas, están estas, las Garmin son un cachitito, más chiquitas, pero no siempre fue así. Cuando yo era residente eran con cassette. Ustedes que son más chicos ni deben saber para qué servía el cassette, pero bueno, eran con cassette y con batería de 9 voltios, así que eran unas grabadoras grandes, eran bastante más incómodas, pero eso realmente se ha ido achicando. Pero ¿qué es lo que tenemos que nosotros saber antes de colocar un Holter de un paciente? Acá en la charla no vamos a hablar en sí de arritmias ni nada, porque eso será cuestión de otras charlas. Acá lo que vamos a hablar es lo que es la técnica en sí. Una de las cosas que nosotros tenemos que saber y tratar de recabar cuando colocamos un Holter son los antecedentes del paciente. La información es indispensable para poder elaborar y saber qué es lo que uno necesita buscar e informar en el estudio. Entonces, obviamente es indispensable contar con, obviamente, los datos del paciente, quién es el médico de referencia, si tenemos algún diagnóstico probable o qué es lo que el médico quiere buscar, a ver qué puso en la orden, qué es lo que le interesa, para poder uno dirigir el análisis más a esos puntos a tener en cuenta. Y obviamente qué fármacos toma y en qué dosis y a cuántas veces en el día lo está tomando. Eso también es muy importante para saber si estamos haciendo un estudio para evaluación terapéutica, por ejemplo, o un estudio para diagnóstico, es decir, si nosotros queremos ver si el paciente hace o no hace arritmias, o si queremos evaluar si esa arritmia ya diagnosticada previamente es menos frecuente o tiene mejor respuesta al tratamiento médico. Entonces, como dijimos, tener que saber cuál es el motivo por el que lo pide, si es porque el paciente refiere síntomas, si queremos estratificar el riesgo de muerte súbita, por ejemplo, un paciente con una miocardiopatía hipertrófica, una miocardiopatía dilatada o en cardiopatía isquémica, o la evaluación del tratamiento farmacológico o no farmacológico.
los detalles de las características y modalidad del funcionamiento del marcapaso. Eso es muy importante, saber si el paciente tiene un marcapaso unicameral o bicameral, porque a veces puede el paciente tener un bicameral y yo informo el Holter como que un marcapaso normofuncionante, porque veo una sola espiga ventricular sin sensado auricular. Digo, sí, bueno, pero debe tener un unicameral, y en realidad era un bicameral que no está funcionando correctamente. Por eso es importante el tema de que a veces eso es difícil de recabarlo en el interrogatorio si el médico no te lo pone en la orden, pero es importante si lo podemos recabar, y sí, obviamente, en todo paciente preguntarle si tiene o no tiene un marcapaso para poder marcar que tiene el marcapaso y entonces el software poder analizarlo mejor. También es muy importante explicarle y darle al paciente el diario base. ¿Y por qué? Porque como una de las funciones diagnósticas más importantes que tiene es determinar si los síntomas correlacionan o no con alteraciones del electro, es importante que el paciente nos haga un detalle de qué actividad realiza y si tiene síntomas o no, y qué tiene, digamos, qué está haciendo cuando tiene esos síntomas. ¿Por qué es importante eso? Porque sabemos que cuando la presencia de esos síntomas se corresponden con alteraciones en el electrocardiograma Holter, el diagnóstico y la orientación terapéutica está en gran parte resuelto. Digamos, si el paciente presenta palpitaciones, vamos al Holter y miramos que en ese contexto justo hace episodios de extrasístoles ventriculares, supraventriculares frecuentes, y decimos, bueno, está bien, los síntomas que el paciente refiere es esto. Muchas veces nos pasa que el paciente refiere síntomas y cuando vamos al Holter y analizamos, en el momento en que el paciente refería esos síntomas no hay alteraciones en el electro. Entonces, bueno, ¿a qué se deben? O al revés, encontramos alteraciones en el electro, en el Holter, colgajos de FA, inclusive a veces, o de extrasístoles, etc. Y el paciente no refiere ningún síntoma. Entonces, ahí es difícil saber si lo que realmente siente el paciente es porque tiene estas extrasístoles o porque tiene algo que no lo pescamos nosotros en el Holter. Por eso es importante decirle al paciente que lo complete, importante que el paciente devuelva el diario base. Y otras ocasiones también es determinar qué pudo haber estado produciendo esas alteraciones. Por ejemplo, si el paciente se puso a caminar y encontramos un episodio de una arritmia ventricular compleja, uno dice, bueno, esto puede tener relación con la patología. Entonces, como dijimos, que el paciente tiene que describir con mayor exactitud posible qué síntomas tiene, en qué hora ocurren, qué actividad desarrollaba y sobre todo, si tiene síntomas, qué actividad y qué horario ponga. Es importante además que el paciente anote la medicación y en el horario en que toma dicha medicación. Las grabadoras también disponen, que a veces no lo usamos demasiado porque para que el paciente manipule la grabadora por ahí es difícil, pero tienen al acceso un botón, ese botón verde que ven, estas son las grabadoras que tenemos nosotros, o bueno, las otras grabadoras tienen el mismo lugar, realmente está grande y accesible, para que el paciente lo pueda pulsar si tiene algún síntoma. Entonces en el equipo queda grabado en ese horario evento. El paciente marcó el pulsador de evento. Entonces, cuando nosotros lo analizamos, el paciente nos puso 5 veces que tuvo palpitaciones, vemos en esos momentos qué tira de electro tenemos y si hay o no alteraciones. Todas esas son herramientas que nosotros tratamos de usar para poder correlacionar más la actividad del paciente con los síntomas. Los electrodos, obviamente, los que usamos son los electrodos clásicos, como los que usan ustedes en ergometría, tienen que tener una buena adhesividad y buena conductividad, tienen que ser de buena calidad. Siempre tener mucho cuidado en cómo los colocamos, de que no queden sobre el pelo, porque hay que pensar que tiene que estar todo el día bien en contacto. Entonces, si el paciente tiene mucho vello y nosotros lo colocamos y se va a despegar, la calidad del estudio va a ser muy, muy malo. La colocación depende del equipo, depende del número de electrodos que tengan. Esta justa es la de COSUR, pero la de 7 electrodos. Hay algunos que vienen con cables de 7 electrodos o el de 5, como tenemos nosotros. Es similar, lo que por ahí el de 7 tiene más chances de que
tengamos buen registro en los 3 canales que con el de 5 electrodos. Pero generalmente la mayoría de los Holter tienen 5 electrodos y van colocados de diferente forma y eso ya está más que establecido. Con respecto a los aspectos técnicos, como dijimos antes, el Holter consta de una grabadora, que ahora son livianas, usan una sola pila chica descartable, que la mayoría ya graban 3 derivaciones en simultáneo. Tiene además, graba en una tarjeta, ya las tarjetas de memoria, ya no se usan más los cassettes como usábamos en otro momento, y como dijimos, el cable paciente con los snaps para la colocación de los electrodos. Siempre usamos una cartuchera que va con un elástico o una correa para comodidad del paciente. Una de las cosas muy importantes que nosotros tenemos que evaluar cuando vemos un informe de Holter, en realidad primero el que lo procesa los tiene que tener muy presente, y cuando nosotros miramos las tiras, también evaluar que no haya artificios. ¿Y qué es artificios? En el Holter se pueden simular por movimientos del cable, por movimientos del paciente, anormalidades en el trazado que exponen a los pacientes a errores en el diagnóstico que podemos hacer, y eso exponemos al paciente a procedimientos innecesarios. ¿A qué nos referimos con esto? A que, por ejemplo, muchas veces nosotros vamos a ver en el trazado movimientos, ahora vamos a ver algunos ejemplos, que nos hacen pensar que puede ser un colgajo de una taquicardia con QRS ancho, y en realidad es solo movimiento de la línea de base. Entonces, por ahí, el paciente pensamos que pueda tener una taquicardia ventricular y hacemos un electrofisiológico, etc., y en realidad era artificio, era artefacto del electro. ¿Qué datos nos pueden ayudar a diferenciar que realmente sea un artefacto? Que los que haya dentro de esa tira que nosotros vemos como una arritmia, por ejemplo, con QRS ancho, QRS normales en el medio, que la línea de base sea siempre inestable antes de iniciar ese colgajo y después, que el paciente no nos refiera a ningún síntoma. Entonces, si bueno, hace un episodio de una taquicardia ventricular larga y vos decís que no tenga ningún síntoma, nos haga a veces pensar, las hay, pero son todos puntos que nosotros nos vamos a ir viendo. Y que cuando termina un colgajo de una taquicardia ventricular, por ejemplo, no haya ninguna pausa posterior, que inmediatamente y exactamente donde termina el último latido empiece un latido normal. Eso te hace pensar a que pueda ser más artefacto. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, si yo veo esto, decís, bueno, esta es una taquicardia con un QRS ancho. ¿Ves los 2 canales? Taquicardia, el QRS, no sé si ven ustedes el cursor. Taquicardia, QRS ancho. Pues sí, bueno, esto es una taquicardia con QRS ancho. Uno lo mira a simple vista y parece más artefacto. Y cuando ves el tercer canal, fíjense que se ve bien clarito, que es un QRS angosto, un sinusal, y ven que cuando ves el registro hay movimiento en realidad, esto no es una taquicardia. Esto, por ejemplo, decir, bueno, acá tenemos una pausa, venimos igual, acá hay una pausa de 2234 milisegundos, pues sí, bueno, esto es una pausa sinusal, pero si ustedes ven, acá parece que empieza un QRS, esto parece ser una onda T, fíjate que esta onda T no termina abruptamente, ¿qué pudo haber pasado? Y cuando vemos el registro, era en el momento en que le estaban retirando el Holter, entonces probablemente no, esto pasó porque le estaban desconectando algunos de los electrodos o manipulando la casetera y por eso deja de grabar durante unos segundos. Acá Una tenemos... pregunta, Sí, ¿quién habla? No veo. Belu. Belu, decime. En cuanto a los canales, ¿de qué diferencia uno de otro? ¿O por qué, viste, vos dijiste los primeros 2 y el tercero no aparecía ese registro? No. No es que hay 2 que son menos calidad o no, sino que vos tenés los 3 canales que usan distintas combinaciones de los electrodos que vos le ponés. Generalmente las derivaciones que nosotros usamos es B2, sería un B2, un B5 y uno de cara inferior, como para asimilarlo al electrocardiograma, que no es tan así tampoco.
Pero por eso, nosotros al tener los 3 canales, vos tenés menos chances de que te quedes sin registro en los 3 canales. Entonces puede pasar eso, que vos tengas movimiento en 2 canales. ¿Por qué? Porque se movieron 2 de los electrodos, 3 de los electrodos o el costado, pero el otro que usa otros electrodos tengas un registro más estable. A veces pasa que el paciente se arrancó 2 electrodos o un electrodo se le salió y vos no dejaste de tener registro en los 3 canales, sino que perdiste uno de los 3 canales, pero tenés otro que sí están grabando. ¿Entendés? Genial, gracias, Gus. Entonces, por ejemplo, acá, en este registro, vos mirás los 2 primeros canales y parece un aleteo auricular. Vos ves ahí bien la ondita, parejita, QRS, vos decís, bueno, esto es un aleteo auricular. Pero en realidad no, cuando vos ves todas las 3 canales, en realidad acá había movimiento de uno de los cables, de alguno de los costados, y fíjate que tenés uno de los canales quedó bien derechito, bien estable, y se ve claramente que es sinusal. Entonces eso por ahí te confunde que, suponete que se hubiera desconectado el cable y yo veo 2 canales nada más, entonces ahí es donde entra uno a decir, che, ¿será un aleteo, será artefacto? Entonces ahí hay que ver todo el registro entero, analizarlo en detalle, ver si no hay, porque eso a veces pasa y pasa frecuentemente, de que en algún registro por momentos perdemos algún canal. Por eso es tan importante colocarle correctamente los electrodos, explicarle al paciente que esté atento a que no se le salgan, a que tenga cuidado de no tironear, que no puede hacer lo que quiere con el equipo, porque a veces pasa que lo golpean, se afloja la pila, se desconecta, se apaga. Entonces, siempre tratar de indicarle bien al paciente de tener esos cuidados y tomarse unos segundos en colocar los electrodos que queden bien adheridos, bien pegados, con el tema del pelo, tener mucho cuidado a que no queden mucho pelo bajo el electrodo, porque eso se va a despegar indefectiblemente. ¿Y en quién pedimos nosotros el Holter? Ya esto más o menos estuvimos hablando. Dijimos que un electrocardiograma que nosotros le hacemos en el consultorio a un paciente, podemos registrar hasta 1 minuto, no lo vamos a tener 3 horas en el electrocardiograma. Entonces eso nos lleva generalmente a poder detectar lactidos ectópicos ventriculares, por ejemplo, en el 1% de pacientes que no tienen evidencias clínicas de enfermedad o cardiopatía estructural, y en un 8% de pacientes que sí lo pueden tener. Digamos, las chances de encontrar patología ventricular o arritmia ventricular en un electro de consultorio son bajas. Obviamente eso aumenta el porcentaje sustancialmente a medida que sumamos horas del registro. Entonces, cuando hacemos un registro de 24 horas tenemos muchas más chances de poder encontrar episodios de arritmia, y en algunos pacientes seleccionados, que por ejemplo los neurólogos lo están usando mucho, cuando tienen alta sospecha de ACV por embolia, usan el Holter de 48 horas. ¿Para qué? Para justamente tratar de ver si podemos pesquisar algún episodio de arritmia que me justifique la cardioembolia. Entonces, está indicado, como ya dijimos, en el diagnóstico de las causas que orientan los síntomas cardíacos, en la estratificación de eventos cardíacos severos en pacientes que puedan o no tener coronariopatía, y en la evaluación de intervenciones terapéuticas. Con respecto al diagnóstico, obviamente en los que más lo podemos usar son en pacientes que refieren alteraciones de la conciencia, como mareos, episodios presincopales o síncope, en la caracterización de taquiarritmias sostenidas que el paciente pueda referir, o en pacientes que puedan tener algún síntoma sugestivo de isquemia miocárdica, lo cual acá el Holter para la detección de isquemia miocárdica realmente no es la prueba que nosotros utilizamos desde ya. Podemos a veces, y hemos tenido casos de pacientes que tienen alteraciones del ST en el Holter, y bueno, a raíz de eso pedidos por ahí por otro motivo, los estudiamos y tienen coronariopatía, pero plantear dentro de la evaluación de la cardiopatía isquémica el Holter como buscar isquemia realmente no nos sirve. Sí nos puede servir en un paciente con coronariopatía ya establecida o una cardiopatía isquémica importante para descartar episodios de arritmia ventricular. En la estratificación de riesgo, como decíamos acá,
en pacientes postinfarto o posrevascularización para detectar arritmias ventriculares, como les decía recién, en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica y miocardiopatías dilatadas, las miocardiopatías chagásicas, que queremos buscar episodios de taquicardias ventriculares, o en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y en la evaluación de intervenciones terapéuticas, en las terapias antiarrítmicas, en pacientes que tienen marcapasos o cardiodefibriladores implantables, terapias antiisquémicas o pacientes con fibrilaciones auriculares crónicas que queremos hacer control de frecuencia. Esperen que, porque no vamos a... le había puesto acá algunos ejemplos. No sé si si nos demoramos mucho, pasamos si quieren los ejemplos, me parece lo dejé porque era lo que me parece que era un poco más interesante. En los pacientes con síncope, permite establecer el diagnóstico etiológico del síncope en un porcentaje muy variable de los casos. Muchas veces tenemos pacientes que han hecho un solo episodio sincopal y les ponemos un holter y nos es absolutamente normal y no encontramos absolutamente nada, y en otros sí, pero generalmente fíjense que no es demasiado frecuente la posibilidad de hacer diagnóstico con un holter en pacientes que han tenido un síncope, salvo el paciente que tiene síncopes a repetición. Estos son porcentajes, como decíamos, es tan disímil que se explica por diferencias en las poblaciones estudiadas, en la frecuencia de presentación de estos síncopes y en las características que tienen. La sensibilidad del método es mayor cuando se sugiere una causa posible y no se exige la coincidencia del presíncope o el síncope con alteraciones en el electrocardiograma. Causas de arritmias o síncope, esperen que voy a poner esto en silencio. Ahí está. Ahí estamos. ¿Qué podemos encontrar nosotros como causas del síncope o presíncope en un holter? Las bradiarritmias sinusales, paros sinusales, bradicardias extremas, bloqueos sinoauriculares, paros sinusales, los bloqueos AB de segundo o tercer grado o bloqueos AB paroxísticos, o episodios de taquicardia ventriculares rápidas, sostenidas, monofocales, bifocales, multifocales, inclusive episodios de fibrilación ventricular que pueden estar asociadas o no a intervalo QT prolongado. Fíjense, este es un paciente que en realidad tiene ya el diagnóstico de un bloqueo AB congénito, que lo vienen siguiendo en el sanatorio de niños. Es un chico que todavía tiene una respuesta ventricular adecuada, por eso no le han puesto el marcapaso, pero fíjense cómo les quería mostrar cómo tiene disociadas las P del QRS. Este es otro paciente que también consulta por síncope, le piden el holter y fíjense cómo tiene un bloqueo AB tipo Wenckebach, fíjense cómo va prolongando el QRS hasta que aparece una P bloqueada y un PR normal de nuevo y lo sigue prolongando hasta volver a bloquearse. Este es un paciente que tiene síncope sin pródromo, un vemos un QRS ancho, y fíjense cómo mientras duerme presenta un bloqueo AB completo con una pausa de 4.555 milisegundos, con un escape ventricular más ancho de lo que tenía. Fíjense cómo se ve claramente las ondas P bloqueadas. A ese lo mandamos a llamar enseguida. A ese, claro. Este creo que era un paciente de Alfredo. Cuando yo vi esto, a la mañana siguiente lo hice llamar y encima se lo había sacado, como si lo había sacado hoy, yo lo leo a la hora, terminé, me pongo a leer los holter y me quedé, digo, ay, ¿a dónde lo ubicamos a este tipo a esta hora? Bueno, a la mañana siguiente lo hice llamar temprano para que lo fuera a ver Alfredo. Bueno, Alfredo lo dejó internado, me acuerdo, y le colocó el marcapaso. Pero hay otros peores,
Otro paciente que presenta episodio de bloqueo AB completo, también mientras duerme, fíjense cómo quedan disociadas las ondas P del QRS. Otra de las indicaciones, y es la más frecuente que podemos pedirle el Holter, es el paciente que refiere palpitaciones. En el Holter podemos cuantificar el número total de extrasístoles, tanto supraventriculares como ventriculares. Nos permite ver cuál es la distribución, si son más frecuentes durante el día, si son más frecuentes durante la noche. Establecer cuál es la relación con la actividad, si tiene extrasístoles frecuentes, si tiene episodios de taquicardia supraventriculares o episodios de FA o aleteos. Y a veces podemos pescar episodios de taquicardia ventriculares monomorfas en esos pacientes. Como decíamos, es la causa más frecuente por la que solicitamos Holter, permite detectar y cuantificar más efectivamente las arritmias, es considerado un estudio costo efectivo y es importante que el paciente registre cuando presenta los síntomas para poder correlacionarlo. Este es un paciente de 57 años, sin ninguna medicación, le piden por episodios de palpitaciones frecuentes. Esto en el equipo, cuando una de las herramientas que nosotros podemos tener es el scan de 24 horas, donde vamos haciendo un pantallazo general, podemos ir poniendo de a un canal y vemos el registro durante todo el día y vamos pasando las horas, como para poder hacer un pantallazo general. Fíjense cómo se pueden ver extrasístoles ventriculares frecuentes monomorfas. ¿Ven? Entonces esto explica el por qué el paciente presenta estas palpitaciones. Fíjense cómo está bigeminado, tenemos los 3 canales, y abajo, siempre en las tiras de electro de Holter que vamos grabando, abajo podemos tener como si fuera una tira continua. ¿Ven? Acá podemos ver en el scan de 24 horas cómo se ven todas esas extrasístoles ahí pintaditas en verde. Y esto es el histograma. Acá nosotros evaluamos el RR y fíjense cómo viene un RR bastante similar y fíjense cómo el RR se modifica y cuando lo vamos a ver encontramos esas extrasístoles. Este es otro caso de una mujer de 73 años, medicada con losartán, también por episodios de palpitaciones rápidas. Esto, cuando nosotros vemos otra de las pantallas que podemos evaluar en el Holter, acá nos marca la frecuencia cardíaca, el nivel del ST si hay alteraciones, el QT, y acá vemos cuánto es la incidencia de extrasístoles supraventriculares hora a hora y extrasístoles ventriculares hora a hora. Con un registro y yo con el cursor puedo ir mirando, si quiero, las distintas partes del Holter de 24 horas. Cuando vemos, lo primero que nos llama la atención son cómo hay estos episodios de aumento de las frecuencias cardíacas. Cuando lo vamos a encontrar, fíjense cómo el histograma tiene un RR muy ancho y también vemos episodios de fibrilación auricular de alta respuesta ventricular que inician y terminan en esos episodios, esos 3 episodios que tiene durante el día. ¿Ven? Como está acá con ritmo de FA, que si vemos fuera de estos episodios, esto era todo sinusal. Entonces, si nosotros la vemos en el consultorio a las 2 de la tarde, yo la veo en sinusal a la señora, y en realidad me estoy perdiendo episodios de FA que pueda tener. Este es otro paciente de 78 años, también viene por palpitaciones. Lo mismo, fíjense cómo encontramos que desde que se coloca el Holter tiene una frecuencia cardíaca elevada, después está absolutamente normal, y cuando ponemos el cursor ya podemos ver acá que es una fibrilación auricular, también de alta respuesta ventricular, que desde que inició el estudio ya estaba en FA, después obviamente cuando vamos miramos bien esas tiras y vemos que ya estaba en FA, y que termina alrededor de las 10:05, 10:10, hay que ver bien el horario. Este es otro paciente de 58 años,
que le piden en realidad por haber presentado un episodio de una IT. Y lo mismo, fíjense cómo la frecuencia está más alta durante la noche y también el paciente tiene una fibrilación auricular de moderada respuesta ventricular que se inicia a las 23 y terminó a las 7 de la mañana. Coincidentemente en este paciente con las horas en las que duerme, entonces esto te hace pensar que el paciente pueda tener una apnea obstructiva del sueño y por eso el paciente hace episodios de FA. Por eso también es importante que la anote a qué hora se duerme y a qué hora se levanta. Entonces uno dice, está bien, hizo el episodio de FA y además fue justo cuando se levantó y cuando durmió. Este era un paciente con un sobrepeso importante, se descartó y bueno, al final tuvo un SAOS, una apnea obstructiva del sueño. Este es otro paciente, 85 años, también por palpitaciones, que también, ¿ven? Cuando nosotros vemos acá, estos episodios de mayor aumento de la frecuencia cardíaca coincidían en el registro con episodios de fibrilación auricular de alta respuesta ventricular. Fíjense cómo acá viene el FA y acá corta, ven que este ya es un latido sinusal. Justo en el momento en que corta la FA, miren cómo viene rápida y corta automáticamente y se ve su ritmo normal. Este es otro episodio donde se puede ver un episodio de taquicardia supraventricular de corta duración. Como les decía, otro de los motivos para la detección de isquemia, no existe un consenso acerca de los criterios diagnósticos para utilizarlo. La mayoría considera como naturaleza isquémica una depresión del ST mayor a 1 milímetro que dure más de 1 minuto. Varios estudios mostraron que los pacientes con coronariopatía aterosclerótica, la detección de isquemia miocárdica en el Holter constituye un predictor independiente de riesgo de evento, incluida la muerte, digamos, el paciente que sabemos que tiene coronariopatía y en el Holter encontramos el descenso del ST, parecería tener mucho mayor riesgo de eventos. No se aconseja su utilización sistemática para la detección de isquemia miocárdica, se lo considera como un método alternativo cuando no podemos realizar ni ergometría ni SPECT, digamos. En la práctica hoy no lo usamos para la detección de isquemia. Muchos de estos episodios son silentes y generalmente se producen durante la actividad habitual. Puede haber falsos positivos por cambios posicionales en el registro y alteración basales del ST. Si el paciente tiene además ya trastornos de la repolarización en el electrocardiograma, eso también disminuye mucho la especificidad. Así que la realidad es que hoy no lo utilizamos para la detección de isquemia al Holter. Podemos sí, estos son ejemplos que tuve de no pacientes que se les pidió para coronarios, sino que se ven alteraciones del ST en pacientes que tenían colocado el Holter por otra cosa. Este es un paciente que se había internado por un cuadro sincopal. Cuando se lo interna le piden el Holter y fíjense que la paciente esta refiere dolor precordial durante la colocación del Holter. Estaba en la sala general y fíjense cómo el ST cambia del ST basal. Esta paciente con este electro, sobre todo que había tenido dolor y había hecho cambios transitorios del ST, se la terminé estudiando y terminó teniendo lesión de DA severa que se angioplastió y anduvo muy bien, hoy la sigo todavía, está muy bien la señora. Este es otro paciente que también durante la internación le colocan un Holter, un paciente de 48 años que era tabaquista de jerarquía, antecedentes de una angioplastia con stent hacia 1 año. Le colocan un Holter durante la internación a la espera de la cirugía de revascularización porque luego del año desarrolla una lesión de tronco ostial. Y fíjense cómo el paciente cuando se ponía isquémico cambia, fíjense cómo se empieza a tener una conducción aberrante, un QRS angosto y una conducción aberrante. Este paciente se operó, anduvo muy bien. Después falleció, era un colega, y hoy casualmente era el cumpleaños del coro.
Bueno, otra de los motivos es para la detección de causa de muerte súbita o que nosotros queremos predecir muerte súbita. Sabemos que la muerte súbita obedece a causas cardiológicas con pérdida súbita de la conciencia y que ocurre dentro de la hora del comienzo de los síntomas. Las arritmias provocan más del 90% de las muertes súbitas que ocurren fuera del ámbito hospitalario. Obviamente como causa la taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular, taquicardias supraventriculares en pacientes con Wolf o bradicardias o asistolias. Algunos ejemplos de ellos, como dijimos, bueno, es útil para pacientes que han sido rescatados de paro porque permite detectar factores predisponentes, arritmias ventriculares complejas, poder evaluar qué nos pudo haber llevado. Hoy en realidad el paciente que ya tenemos documentado una muerte súbita, es raro que le pongamos un Holter, generalmente va al electrofisiólogo y va a un CDI, pero se puede utilizar. Estos son algunos ejemplos también de Holter pedidos por otras causas que encontramos sorpresas. Este es un paciente con extrasístoles ventriculares, que por eso le piden un Holter, un chico joven. Fíjense cómo también encontramos un aumento de la frecuencia cardíaca entre las 22 y la 1 de la mañana. Y cuando vamos a buscar, el paciente hacía colgajos de taquicardia ventricular sostenida, muy aberrante, de larga duración. Terminó con un CDI este chico. Otro paciente que se interna en unidad coronaria por un síncope. Este es el electrobasal, con un QT largo. Y fíjense cómo hace episodios de taquicardia ventricular, hasta que después terminó haciendo una fibrilación ventricular durante el Holter. Desgraciadamente terminó falleciendo. Vos no sé si estabas, Martina, con este chico, con este hombre. No me acuerdo de ese caso vos. No, sí, no estuviste porque te hubieras acordado. Sí, claramente. Porque fue todo un tema. Bueno, con respecto a esto, lo que es la evaluación diagnóstica, la evaluación terapéutica, ver si con el tratamiento tenemos un paciente que tiene extrasístoles ventriculares importantes, tratamiento antiarrítmico y poder ver si con eso disminuimos la incidencia de arritmias ventricular, es otra de las indicaciones que también podemos utilizarlo. Pero bueno, vamos a ir un poco más rápido porque si no, no terminamos más. Con respecto a, ¿tiene alguna duda de Holter?